reconocimiento, es decir, propongo que hagamos un reconocimiento como asamblea a la decisión, a la determinación, al compromiso, y diría yo, a la modestia con las que algunos de los compañeros de este espacio acometieron la tarea de llegar al día de hoy, es decir, al anuncio de esta fórmula. Porque aunque todos y cada uno de nosotros y de nosotras haya tenido su corazoncito, su esperanza, su ilusión en tal o en cual candidato, tenemos compañeros que tomaron la decisión muy tempranamente de intervenir en eso que desde luego era también una disputa política o una forma por la cual la disputa política comenzaba a circular. Y son compañeros que tienen una participación destacada en este espacio, son compañeros que son de la primera hora de Carta Abierta y que han integrado e integran las listas que hemos conocido y que yo los quiero mencionar, porque probablemente muchos no lo sepan y es hora de que se haga público. Yo quiero pedir que la Asamblea haga un reconocimiento público a compañeros como el Coco Blaustein, como el Nacho Vélez, Jaime Sorín, Eduardo Fossami, Rodolfo Amaui, porque son compañeros, insisto, que desde el primer momento en que esta disputa política o esta forma de la disputa política empezaba a circular para llegar a este punto, al día de hoy, intervinieron activamente en base, bueno, a la legitimidad de sus concepciones, de sus compromisos, pero yo lo quiero poner de relieve. En primer lugar, porque se lo merecen, se lo merecen. En segundo lugar, porque se ha dicho por allí que este era un espacio de francotiradores o de practicantes del vuelo a vela o de barriletes sin cola o librepensadores. Bueno, me temo que el anuncio de hoy y la intervención de estos compañeros que he mencionado y de otros que han acompañado este proceso da por tierra con estas definiciones, lo cual lleva a resignificar el papel de Carta Abierta y lo lleva a resignificar en algo que quiero recuperar también porque creo que es un aporte sustancial en esta asamblea, algo que planteó Cristina Becker, cuando hizo la distinción entre la cuestión de ganar las elecciones y ganar la ciudad. Que era obvio, subrayo las palabras de Cristina, que para ganar la ciudad había que ganar las elecciones. Pero yo intuyo, y lo quiero poner en debate, que cuando Cristina señala esta diferencia es porque está haciendo una referencia a que ganar la ciudad implica otra cosa. Y a mí me parece que aquello que había planteado María Pía al inicio, que fue recuperado por Eduardo, la intervención reciente de Guillermo, a mí me evita mayores palabras, tiene mucho que ver con esto de qué implica ganar la ciudad. ¿Qué implica? Ganar la ciudad no implica apenas una buena gestión o una mejor gestión que la derecha. Yo quiero hacer también esta incorporación. No es apenas un problema de gestión, que desde luego es un problema, es uno de los problemas a considerar. Incluso en términos de campaña, el aporte que hace Héctor, los 3 o 4 señalamientos con los cuales viene insistiendo sistemáticamente, no de esta asamblea ni de la anterior. Hace varias semanas atrás que Héctor viene haciendo hincapié en estas cuestiones porque son núcleos duros que mañana habrán de definir los andariveles por los cuales habrá de circular la gestión propiamente dicha. Pero la gestión en sí misma no implica sinónimo de garantías para ganar la ciudad. Ganar la ciudad, y aquí es lo que quiero plantear por mí mismo,
me parece que es poner esta dimensión o hacerse cargo de la dimensión que nos planteaba Guillermo hace un rato. Ganar la ciudad me parece que es pensar que al día siguiente de las elecciones de octubre, al día siguiente de la victoria de octubre, quiero ser enfático con esto, tendremos un nuevo escenario político en la Argentina. Y este escenario político se habrá de caracterizar, entre muchos otros aspectos, por el hecho de que aquellas contradicciones que hoy están larvadas o que aparecen mínimamente señaladas por la presencia de tales o cuales personajes en el esquema oficial de gobierno a nivel nacional, bueno, van a cumplir otros papeles. Porque efectivamente la modificación del escenario político, no solamente con la victoria de octubre, sino con lo que implica en términos de la posibilidad de consolidar esto como época histórica, será el escenario en el cual se van a desarrollar otras contradicciones, contradicciones para las cuales no tenemos receta de cómo abordarlas. No hay receta, no hay menúes fijos para abordar las contradicciones que se van a comenzar a desplegar al día siguiente de la victoria de octubre. Y entonces creo que hay cuestiones que nosotros tenemos que empezar a pespuntear en nuestra especificidad como espacio, que están vinculadas a ganar la ciudad, pero también en la perspectiva de ganar para que esta etapa, esta época histórica, se consolide y que no dependa de algunas fragilidades que efectivamente tenemos, porque hay que reconocerlas, tenemos fragilidades. Una de ellas, por ejemplo, y nos advertía Eduardo Josami, es la tentación de suponer que aquel que te está planteando una actitud opositora, vos resolvés la interpelación que este tipo te plantea con la agresión o la descalificación, sin pensar que lo que tenemos que construir es una hegemonía en el sentido de que la visión y la concepción con la cual encaremos este redimensionamiento de la época histórica en la que estamos, sea capaz de contener otras voces que no son las propias y darles el lugar que estas voces efectivamente tienen, porque no son suprimibles, no son evitables estas voces. Construir una hegemonía en este sentido implica hacerse cargo no apenas de lo que los compañeros señalaban en relación a las particularidades de la ciudad de Buenos Aires. Construir la hegemonía significa comenzar a pensar desde ahora que la derecha no solo no va a dejar de operar, sino que nos va a plantear obstáculos que aún no conocemos y para los cuales debemos prepararnos para poner una propuesta que sepa dirigir al conjunto de la sociedad, no apenas a los partidarios de nuestras palabras o de nuestros programas, al conjunto de la sociedad. Ahora bien, esta cuestión es en sí misma una disputa. No se puede dejar de pensar que esto no es una disputa. Esto no es un tránsito lineal. Acá no hay una linealidad evolutiva. Si por un lado aceptamos, como esto que planteo, de que al día siguiente de la victoria de octubre vamos a tener otro escenario político porque las contradicciones que hoy están larvadas se van a desplegar sobre otra base, bueno, tenemos que aceptar de que no hay un tránsito lineal. Pero la segunda cuestión y la más importante, me parece, es que la disputa por la identidad de esta época histórica va a cobrar nuevos bríos a partir de la victoria de octubre. Yo planteé hace unos días atrás, comentando una entrevista que le había hecho a Martín Sabatella, recogía un aporte que el compañero hacía, decía, bueno, hay que preguntarse si el kirchnerismo es una identidad transitoria o es una identidad fundante, decía Martín. Si es una identidad transitoria, tenemos que ya pensar que dentro de unos años habremos de recordarla con nostalgia. Pero si es una identidad fundante, implica de que esto supone una disputa. Construir esa identidad es una disputa, porque hay quienes suponen que el kirchnerismo debe ser tal cosa y hay otros que suponemos que el kirchnerismo debe ser tal otra.
Y esto se despliega a partir de la victoria de octubre. Claramente se va a desplegar. La condición para ganar la ciudad es hacerse cargo de que nosotros, para ganar la ciudad, tenemos que ser parte de un despliegue de esas contradicciones en la cual la recuperación del kirchnerismo sea la de una identidad fundante, y esta identidad fundante no puede ser otra que no sea la profundización de los cambios. Pero esto nos abre incógnitas fabulosas. Yo quiero insistir con este punto. No tenemos menúes para estas contradicciones. No tenemos la posibilidad de recetas ni de pases mágicos para abordarlas. ¿Por qué? Porque esta disputa por la identidad es también una disputa por la construcción de los caminos, de los senderos que llevan a afirmar esa identidad o a negarla en términos históricos. Y la disputa por los caminos no tiene que ver con una cartografía previa. No tenemos cartografía previa. Lo abrumador, pero lo absolutamente estimulante de esta época histórica, es que nos obliga a caminar sin saber cuáles son los mapas. Esta es la particularidad de esta época histórica. Y si el kirchnerismo se convierte efectivamente, por imperio de esa disputa, en una identidad fundante, bueno, entonces ahí nosotros vamos a poder decir que esa identidad fundante puede reconocer su propia identidad en la identidad de los legados históricos que la conforman, de los múltiples legados, de las múltiples biografías. Esta sí es una tarea histórica. ¿Cómo darle sentido más allá de las palabras? Aquí vuelvo a la intervención de María Pía. Ella recordaba a Borges diciendo que esta ciudad carecía de un mito. Bueno, compañeras y compañeros, ha llegado la hora de ponerle nombre al mito de la ciudad de Buenos Aires. Y ese mito tiene que ser en que en esta ciudad batimos al ejemplo paradigmático de lo que es la derecha mundial instalada en este país. Si esta ciudad logra derrotar a esa derecha, ese es un mito fundacional. Gracias.